Pues bien, mis queridos hermanos, gracias una vez más por acompañarnos en esta tarde tan maravillosa. Amén. Dios es bueno. Hoy podemos sentir la temperatura un poco más elevada y gloria a Dios por eso, porque podemos sentir las dos cosas de Dios, el lado frío, el lado caliente. Amén. Y eso es grandioso, hermanos, porque también tiene que ver con un principio espiritual. El Señor dijo claramente que más vale ser fríos o calientes, pero no tibios. Amén. Y el clima nos lo muestra, la tierra, el universo, todo lo que Dios hizo, hermanas. Realmente podemos ver la grandeza de Dios, la enseñanza de Dios a través de todo lo que nosotros sentimos y vemos. Así es que bienvenidos sean todos ustedes. Esta es una tarde especial. Vamos a tener un tema muy especial. Hoy es el primer día del mes de junio y yo creo que Dios es tan fiel y bueno que nos ha permitido llegar hasta este día con un solo fin, con el fin de que nosotros aprendamos más de Él y con un solo fin también de que nosotros aprendamos a hacer el nombre de Dios conocido. El nombre del Señor Dios Todopoderoso, hacerlo conocido a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Amén. Dios es fiel y bueno y tenemos que lograrlo, porque Él ya lo hizo por nosotros. Él ya nos dio nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar esta tarde. Vamos a orar. ¿Por qué no me acompañan a hacer una pequeña oración en esta tarde? Pedirle al Espíritu de Dios que esté con nosotros, que venga y que tome el control total de esta transmisión, de esta enseñanza. Que Dios sea quien hable a través de su Espíritu Santo, que sea quien nos dirija, quien nos enseñe, puesto que así dice su palabra en el libro de San Juan 14:26. Así es que oremos un momentito. Padre, una vez más te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde. Te agradecemos, bendecimos tu nombre, te adoramos, Padre eterno. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar una vez más delante de tu presencia. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Hoy en esta tarde te rogamos que tú vengas y tomes el control total. Seas tú quien hable, no sea el hombre. Seas tú, Señor amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendice al que está escuchando, Señor. Habla, Señor amado, al corazón de la gente, al corazón de los que van a escuchar este mensaje el día de mañana, Dios mío. Padre, porque tu palabra nunca volverá vacía, dice, está escrito, está claramente escrito, que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo dijiste tú, Señor Jesús, y lo creemos en el nombre de Jesucristo, que así se hará. Amén. Pues bien, queridos hermanos, aquí estamos con un tema muy especial esta tarde. El tema que tiene que ver con el orgullo. ¿Cómo vamos a vencer el orgullo en estos tiempos críticos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde usted y yo cada día nos enfrentamos con situaciones y que muchas veces, hermanos queridos, a veces pareciera que el orgullo empieza a tratar de sobrellevarnos, empieza a arrastrarnos? Y yo digo esto, hermanos, porque es muy fácil, pareciera que estamos en una línea muy delgada, donde es muy fácil, hermanos, ser arrastrados por ese espíritu de orgullo. Que Dios nos libre, por supuesto, que Dios nos levante y que Dios nos haga más humildes para poder vencer a este espíritu orgulloso. Quiero empezar diciéndoles, hermanos, acerca de lo que está escrito en el libro de San Marcos, capítulo 7, del versículo 21 al 23. Hay algo especial ahí. Yo quiero que ustedes me acompañen, abran sus Biblias en esta hora y vamos a ver qué hay en el corazón del hombre, porque ciertamente en el corazón del hombre hay muchas cosas malas y yo quiero que tú lo veas, porque al saber lo que hay en nuestro corazón va a ser más fácil recurrir por auxilio, o sea, ser explícito delante de Dios, para que Él nos salve, para que Él nos ayude, para que Él nos levante en el nombre de Jesús. Así es que veamos lo que dice Marcos 7:21. La palabra dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el versículo 23 dice: todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. Amén. Así es que ya entendemos que hay algo en nuestro corazón. Entendemos a través de la palabra que acabamos de leer que sí existen todos estos detalles en nuestro corazón. Y esto debe ser, hermanos queridos, preocupante si tú y yo queremos realmente salir de este planeta Tierra victorioso, si tú y yo queremos realmente prepararnos, si estamos siendo serios en la preparación para su pronta venida. Me refiero a la pronta venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que preocuparnos en entregar lo que hay en nuestro corazón para que de esa manera estemos realmente preparados. Y para eso yo quiero que veamos algo en el libro de Esther. Hermanos, ese precioso libro nos enseña muchos detalles acerca de cómo, hermanos, hubo un hombre que realmente era un hombre orgulloso. Y su orgullo lo arrastró, hermanos, a acabar al pueblo de Dios. Su orgullo lo llevó hasta cierto punto para que, hermanos, él pensara que podía acabar con una descendencia que Dios había levantado. Miren hasta dónde lleva el orgullo, a dónde nos arrastra. Cuando nosotros no cuidamos, hermanos, y nos enrolamos con ese tipo de espíritu, es muy fácil que seamos arrastrados hasta un cierto lugar, de tal manera de que pensamos que podemos mover las cosas, pensamos que podemos realmente, hermanos, cambiar los planes de Dios. Pero yo quiero que me acompañes a ver estas citas bíblicas, porque ahí vamos a aprender mucho y vamos a tener mucho cuidado de no hacer lo que hizo este hombre. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 3. Ahí podemos encontrar un mensaje importantísimo y yo quiero que lo leamos en esta tarde. Ahí podemos ver a dos personajes en el capítulo 3. El primer personaje se llama Amán. Este personaje Amán, hermanos, quería la destrucción de todos los judíos. Él había planeado, hermanos, hacer que todos los judíos murieran. Amén. Pero como Dios siempre tiene un plan especial, un plan muy específico, un plan, hermanos, que siempre se va a llevar a cabo, pase o piense lo que piense el hombre, hermanos, Dios va a cumplir con el propósito de su voluntad y su plan maestro en cada vida, en este mundo entero. Dios va a cumplir su palabra. Así, pero quiero que veamos este detalle, porque quiero que tú estés seguro. Tú que me escuchas en esta hora, estés completamente seguro de que nada podemos hacer si no es porque Dios lo permite. ¿Y cómo vamos a encontrar, hermanos, lo que tenemos en su corazón? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Ya lo leímos, ya sabemos que hay eso en el corazón de los hombres, de acuerdo a Mateo capítulo 7, pero ¿cómo tú y yo vamos a entender cada día, cada instante de tu vida, cada minuto, cada hora, cada día, a entender cómo estamos viviendo, cómo está siendo nuestra actitud, nuestro comportamiento delante de Dios? Y yo quiero que tú y yo aprendamos estos principios básicos que nos ayudarán y nos moverán a un nivel sobrenatural, a vivir de una manera impresionante. Quiero decirlo de esa manera, porque realmente ese es nuestro llamado, vivir de una manera impresionante. Dios quiere que vivamos de una manera impresionante, hermanos. Y cuando yo digo impresionante, no para que te vea todo el mundo, no para que seas un gran ejemplo y hablen muchas cosas buenas de ti, no, sino es para que tú y yo impresionemos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a impresionar? Bueno, vamos a verlo ahora mismo en la palabra. Estoy en el libro de Esther, capítulo 3. Voy a leer el versículo 1 al 3 y voy a parar un momentito y después leemos otros versículos. La palabra está escrita: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, voy a parar por un momento. Ustedes están viendo que aquí hay dos personajes, uno llamado Amán y otro Mardoqueo. Amén. Amán había sido, hermanos, enaltecido por el rey Asuero, y resulta que este hombre se elevó el orgullo en su corazón.
Un gran orgullo lo invadió, hermanos, de tal manera de que, hermanos, él se sentía único, superior a todos. Pero por otro lado, hermanos, había algo en otro hombre llamado Mardoqueo que, hermanos, antes de honrar a cualquier persona, a cualquier hombre, él quería honrar a su Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, que lo había creado a él mismo, él quería honrarle. Y este hombre tenía principios espirituales, de los cuales son irrevocables. Y él sabía que él no podía estarse arrodillando delante de los hombres, mucho menos este hombre llamado Amán. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no habría manera de cómo justificar delante de Dios esa actitud si él hacía ese detalle o si él tenía esa actitud de arrodillarse delante de este hombre. Él sabía y conocía la Torá, él sabía acerca de los 10 mandamientos, él sabía que solamente a Dios tenía que arrodillarse y adorarle y alabarle, hermanos queridos. Así como Amán y Mardoqueo, hermanos, existieron en ese tiempo, así también hoy está ese espíritu, un espíritu, hermanos, que de Amán. Lo voy a poner de esta manera para comprender más lo que quiero exponerles. Hermanos, ese espíritu de Amán que tiene que ver con el orgullo está ahora mismo, hermanos, en este mundo. Por esa razón, todo mundo quiere mostrar algo. Todo mundo se siente bien cuando muestra algo. Hermanos, ¿por qué? Porque hay algo que lo hace satisfacerse en el corazón. Amén. Pero a Dios, veamos cómo Dios ve las cosas. Y cómo Dios, hermanos, quiere mostrarnos en esta tarde para ver qué tanto de ese orgullo tenemos en nuestro corazón. Recuerden, hermanos, hay diferentes tipos de orgullo, diferentes niveles, mejor dicho, de orgullo. Hermanos, hay unos niveles más profundos que otros, pero de cualquier manera sigue siendo orgullo. Así es que vamos a ver, hermanos, lo que significa la palabra orgullo. Amén. ¿Qué es lo que realmente tiene, lo que nos da a entender esa palabra? Esa palabra orgullo es sentirse superior a alguien más, es sentirse grande, es sentirse omnipotente, muy grandioso, hermanos. Y eso realmente no es aceptable delante de Dios, puesto que Dios es el único Rey de Reyes, Señor de Señores, es el único que puede juzgar, es el único que tiene el control de todo, nadie más. Pero bueno, el enemigo realmente, hermanos, eso es lo que ha estado poniendo en el corazón de los hombres. Dice la palabra que hubo un ser llamado Lucifer. Ese hombre, ese ser, mejor dicho, hermanos, fue creado con el sello de la perfección, o sea, de una manera excepcional. Entonces, todos los detalles, hermanos, tenía, hermanos, en el corazón de este hombre, algo de este ser, mejor dicho, algo grandioso, y eso lo llevó, hermanos, a empezar a pensar que él podía ser grande, él podía sentarse, hermanos, en el monte de Dios, subir al monte de Dios, sentarse al lado del aquilón, dice la palabra, hermanos. ¿Y qué creen? Bueno, él empezó a tener, hermanos, comunión, por decirlo así, con ese tipo de orgullo, con ese tipo de espíritu, de tal manera de que empezó a invadir su corazón, siendo un ser que había sido creado de una manera espectacular, de una manera única, de una manera muy especial. Él se contaminó y quiso ser como Dios. Ahora, la razón por la cual te estoy comentando esto es porque quiero que tú sepas de dónde vienen todos esos detalles, cómo llega a nuestras vidas, quién es el que lo pone en nuestros corazones, en el corazón de los hombres. ¿Por qué razón lo pone? Porque él sabe que si él llega a contaminar el corazón del cristiano, va a ser más fácil que el cristiano caiga, va a ser más fácil que el cristiano mengue, va a ser más fácil que el cristiano deje de ser fiel a Dios. Él sabe muy claramente que si él contamina, pone una porción de ese espíritu de orgullo, va a ser fácil de que el cristiano caiga de una manera muy espectacular. Digo espectacular, hermanos, para él, porque a él le agrada cuando el cristiano que es fiel tropieza. Él se ríe cuando el cristiano cae. Él se ríe cuando el cristiano falla. Él se ríe cuando el cristiano, hermanos, empieza a creerse, porque él sabe que está ofendiendo ya a Dios. Ha llegado un momento de ofender a Dios. Y esa es la razón por la cual esta lección de esta tarde es tan importante para tu vida y para la mía.
para que todos juntos, unidos como un solo hombre, dice la palabra, podamos avanzar, podamos llevar a cabo el plan maestro de Dios que Él estipuló para nosotros en este tiempo en el cual vivimos. Así es que leamos los otros versículos, hermanos, el versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Oh, bendito Dios. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Imagínense, hermanos, aquí podemos ver cómo este hombre, como dije al principio, empieza, hermanos, a ser gobernado por el orgullo. Se sintió mal, se llenó de ira, hermanos. Ojo con eso. Quiero que tú te autoanalices en esta hora. Y continuamente es bueno estarse autoanalizándose, autocalificándose. ¿Qué tanto hemos ofendido a Dios? O que, a través de lo que tenemos en nuestro corazón, a través de lo que nos ha arrastrado, hermanos, un tipo de espíritu, hermanos, de tal manera de que tal vez estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta, o mejor dicho, estamos ofendiendo a Dios sin que te des cuenta, sin que nos demos cuenta. Y aquí estaba este hombre lleno de orgullo llamado Amán, porque se dio cuenta que un hombre llamado Mardoqueo no se arrodillaba cuando él pasaba. Él quería ser superior, él se sentía superior, se sentía muy bien cuando todo el mundo se arrodillaba delante de él, queridos hermanos. Y eso es realmente el orgullo. Cuando nosotros nos satisfacemos de lo que pensamos que somos, de lo que pensamos quiénes somos, eso empieza, hermanos, a decirnos algo muy especial, a decirnos que tenemos tal vez una porción ya de ese tipo de orgullo en nuestro corazón, que nos ha alcanzado, que estamos siendo invadidos por él, que estamos siendo, hermanos, o hemos caído ya en las redes de ese tipo de orgullo. Pero esta tarde quiero decirte que Dios nos quiere salvar, nos quiere levantar, nos quiere hacernos libres, completamente libres, para no fallarle. Que Él quiere que nosotros, hermanos, sigamos adelante, seamos realmente honestos como lo fue Mardoqueo. Así es que quiero llevarte a otro versículo más. Pero antes de esto quiero decirte que Mardoqueo tiene que ver con la humildad. Amén. Mardoqueo tiene que ver con la humildad. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que este hombre está enseñándonos ahora mismo. Nos está representando la humildad. Yo quiero que tú le digas a Dios en esta hora: realmente quiero ser como Mardoqueo, Señor. Tener esa actitud de Mardoqueo. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he tenido esa actitud del hombre llamado Amán. Perdóname, Señor. Porque, hermanos queridos, todo empieza con una pequeña actitud. Y después, miren, escuchen bien, lo que este hombre Amán no solamente quiso, hermanos, hacerle daño a Mardoqueo, sino a todo un pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque su orgullo lo cegó completamente, de tal manera de que quería quitarle la vida a todo un pueblo. Y eso a Dios no le agrada. Todo empieza con algo pequeño. Si nosotros no cuidamos nuestra relación con Dios, empieza a alcanzarnos algo más y más a nuestro corazón, de tal manera de que nos arrastra a un nivel más profundo. Y ahí es más pesado salir. Así es que, queridos hermanos, quiero decirles que Amán también representa a alguien que siempre está tratando de ser grande. Amán es aquel hombre que representaba siempre, hermanos, grandeza, representaba autoridad, representaba, hermanos, poder, fuerza. Y eso es lo que realmente es lo que representa Amán. Y muchos Amanes hay ahora mismo en este mundo. Muchos Amanes, hermanos queridos, están levantándose como nunca antes en este mundo. Así es que, hermanos, muchas veces tenemos sentimientos de decepción, hermanos, porque nos elevamos a nosotros mismos y esperamos que alguien haga más de lo que creemos que debíamos de hacer nosotros. Amén.
En ese caso, hermanos, realmente es el orgullo quien está tratando ya en tu corazón, que ya ha llegado a tu corazón. Y dile a Dios, si tú te has tenido ese detalle en tu corazón, pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor y dile que te quite, que te remueva ese tipo de espíritu de orgullo. Amén. El peligro de que si no paramos, hermanos, con ese tipo de sentimientos de decepción, ¿saben qué, hermanos? Ese tipo de sentimiento obstaculiza nuestra jornada espiritual. Por eso yo digo que este tema es muy importante, es un tema muy especial. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de sentimiento, ese tipo de orgullo, ese orgullo, hermanos, obstaculiza tu jornada espiritual, obstaculiza como pueblo de Dios que nosotros sigamos avanzando. Esa es la razón por la cual muchas veces se nos hace aburrida la palabra, porque hay un obstáculo ya que se ha creado, porque hay un tipo de orgullo en el corazón. Ahora tú dirás, no, yo no tengo nada de orgullo, yo no creo que soy orgulloso. Bueno, hermanos queridos, tenemos que preguntarle a Dios y pedirle a Dios qué tipo de orgullo tenemos en nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos muestre, hermanos, porque hay dos tipos de orgullo. Está el orgullo de superioridad y el orgullo de inferioridad. El orgullo de superioridad, pues lo acabamos de ver en el caso de Amán, pero también hay un tipo de orgullo de inferioridad, donde nos sentimos menos que los demás, donde nos sentimos que no podemos hacer nada. Y eso a Dios no le gusta, hermanos queridos. Joven, tú que me escuchas, porque Dios nos hizo de una manera especial, nos dotó de sabiduría, hermanos, y más como hijos de Dios, nos ha dotado, hermanos, de ese poder, de esa fortaleza para continuar, para seguir adelante. Y yo quiero decirte ahora mismo que si hay en tu corazón ese tipo de orgullo, de inferioridad, pídele a Dios también que se lo lleve, porque eso no es agradable delante de Dios. En conclusión, hermanos, hay dos tipos de orgullo, el orgullo de superioridad y el orgullo de inferioridad. Debemos de checar y ver qué es lo que está pasando en nuestro corazón, cómo nos estamos comportando cada día delante de Dios, cómo nos comportamos nosotros cuando estamos trabajando, cómo nos comportamos cuando estamos con nuestros amigos, cómo nos comportamos cuando estamos con nuestra familia, cómo nos comportamos cuando estamos en la iglesia, cómo nos comportamos cuando estamos delante de nuestros compañeros de trabajo o de escuela. Es muy importante ver y analizarse. Ahora, hermanos, hay algo especial en el libro de Gálatas, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7, y quiero que tú me acompañes a leer lo que está escrito en el libro a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, bendito Dios. Entonces aquí hay una advertencia. Podemos encontrar en este versículo o podemos verlo como una advertencia. Hermanos queridos, tenemos que entender que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. No podemos sembrar en lo natural una semilla de maíz y cosechar, hermanos, frijoles. No, tiene que ser exactamente lo que sembramos para poder cosechar lo que realmente hemos puesto en la tierra. Es así, hermanos, lo que sembramos espiritualmente. Sembramos, hermanos, ese orgullo en el corazón, ya sea de superioridad o de inferioridad, y eso mismo vamos a cosechar. Que Dios nos libre de ese detalle. Ahora, queridos hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 25, aquí estaba hablando el Señor Jesucristo, hermanos, y aquí está, hay algo que Él respondió, hermanos, y yo quiero que tú lo leas conmigo. Está en Mateo capítulo 11, versículo 25. Búscalo en tu Biblia. Yo te espero por unos segundos más y vamos a ver lo que Jesús dijo. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito sea el Señor. ¿Por qué estoy leyendo este versículo, hermanos? Porque quiero mostrarte de que realmente Dios tiene algo especial para los que son humildes, para los que son pequeños,
Bendito sea el Señor. Dios le da a la gente pequeña, y me refiero, hermanos, en el ámbito espiritual, ser pequeño, ser humilde. En el corazón, hermanos, tener esa humildad, hermanos, ese respeto, esa reverencia a Dios. Y dice la palabra que Dios le da y guarda los detalles grandes a los pequeños para que ellos entiendan. Y los grandes, los orgullosos, hermanos, Dios esconde. Dios no les revela las cosas grandes. Aunque muchos digan, yo sé de memoria muchos libros. Aunque muchos digan, he leído miles de libros, cientos de libros durante toda mi vida y tengo muchos argumentos para debatir. Quiero decirte que si tú estás pensando de esa manera y te sientes grande, bueno, la palabra dice claramente que Dios esconde las cosas espirituales. Ojo con eso, estoy hablando de las cosas espirituales, ¿sí? Y se las reserva a los que son humildes, a los pequeños, a los niños. En otras palabras, a los que realmente están sanos, a los que realmente han dejado que Jesucristo limpie sus conciencias, los que han dejado que Jesucristo, a través de su sangre poderosa, lave cualquier maldad que se haya creado en el corazón, que Jesucristo haya limpiado ya. Y esa es realmente la actitud de un niño, la actitud de una persona que es humilde. Él permite que realmente Jesucristo lave, limpie y además cure, ponga aceite cuando estamos heridos, cuando estamos enfermos. Dios es fiel y Él es bueno, y Él cada momento nos está enseñando para que seamos hombres y mujeres humildes, de corazón humilde, de corazón que realmente quieran más y más de Dios, porque ciertamente Dios va a revelar grandes cosas a los pequeños, a los humildes. Ahora veamos lo que dice Génesis capítulo 18, capítulo 15, discúlpeme, es Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. Y quiero que leamos estos versículos y con eso vamos a finalizar este estudio bíblico. Leamos, hermanos, Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. La palabra está escrita de esta manera. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué leí estos versículos? ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos leyendo o estudiando? Bueno, quiero decirte, querido hermano, que Dios ha prometido, le prometió al padre Abraham, hermanos, y como tú has recibido a Jesucristo y tienes a Jesucristo en tu corazón, también eres ahora parte de ese pueblo maravilloso, de ese pueblo especial. Y por supuesto, yo estoy hablando ahora de que tenemos herencia en Cristo Jesús y que nos va a dar, hermanos, la fortaleza para vencer a todos esos pueblos de los que acabamos de mencionar en el versículo 19, 20 y 21. Amén. 19, 20 y 21. Son 10 pueblos de los que hablan ahí. Eran 10 tipos de personas o de pueblos que Israel tenía, hermanos, esa bendición de recibir de parte de Dios como herencia de parte de Dios. Ahora tú te estarás preguntando qué tiene que ver eso con mi vida. Bueno, tú eres también un hijo de Dios, ¿sí? Y tal vez no vayamos hasta allá a recibir herencia natural, pero Dios nos ha prometido darnos la fortaleza para vencer los espíritus, hermanos, de esos pueblos en nuestro corazón ahora. ¿Sabían ustedes que esos espíritus andan rodando alrededor de ti aquí en este mundo? Tenemos que estar conscientes de que hay esos espíritus de esos pueblos que no buscaban a Dios, hermanos, que se levantaban en contra del pueblo de Dios. Existe ahora mismo. Tal vez no sean las mismas personas de las que vivieron en aquel tiempo, pero se quedó ese espíritu, hermanos, de orgullo. Ese espíritu que siempre quería derrotar al pueblo de Dios, que se sentían más grandes que el pueblo de Dios. Pero Dios ha prometido, hermanos, darnos la victoria.
Nos ha prometido, hermanos, vencer a esos 10 tipos de gigantes de esas tierras. Hermanos, espiritualmente hablando ahora, Dios te ha dado esa bendición a ti y a mí, que somos pueblo de Dios. Dios nos ha dado esa bendición para derrotarlos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que creer en esta bendita palabra, tomarla. Queridos hermanos, hermanas, joven, tú que me escuchas, tenemos que tomarlo en el nombre de Jesús, estas promesas, esta palabra bendita, porque tú y yo vamos a ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Y si tú leíste, si te dices cuenta que parte de estas 10 tribus, de estos 10 pueblos, hablando de estos pueblos, de los gigantes, hermanos, de los cuales acabamos de leer en el versículo 19, 20, 21, en el versículo 21 aparece un pueblo, al final dice los gergeseos, amén, y los jebuseos, amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que todos estos pueblos, hermanos, tienen que ver con ese espíritu de orgullo, un tipo de espíritu, ese espíritu que te roba la bendición. ¿Cómo te la roba? Poniendo orgullo en el corazón, haciéndote pensar que eres grandioso, haciéndote pensar que no hay nadie como tú, haciéndote pensar que eres lo máximo. Que Dios nos ayude. Y cuando lleguen esos pensamientos a tu vida, dile: Señor, soy nada, no tengo nada, no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Y lo que tengo es por ti, Señor amado. Y lo que he hecho es por ti, por tu gracia y por tu misericordia. Porque en realidad yo no puedo hacer nada. Solamente tú eres el único que puede hacer las cosas grandes. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tú eres mi Señor y Salvador. Miren, queridos hermanos, qué importante es reconocer lo que hay en nuestro corazón y entender contra quién estamos luchando. Como nunca antes, voy terminando, el enemigo se ha levantado para que el pueblo de Dios no avance más, para parar al pueblo de Dios, para detener al pueblo de Dios. Y como nunca antes está llegando, hermanos, un tipo de frialdad espiritual, un tipo de frialdad, hermanos, de tal manera de que el cristiano, hermanos, ya no se preocupa mucho como antes. En el tiempo de la pandemia, muchos cristianos buscaron a Dios como nunca antes. Y por supuesto no estoy generalizando, porque en realidad, hermanos, en ese tiempo hubo mucha gente sincera. Y pasó el tiempo, nos hemos acostumbrado a todo lo que está pasando y muchos han dejado de buscar a Dios como lo hicieron cuando empezó la pandemia. Pero hoy Dios te recuerda, querido hermana, hermano, que tenemos que seguir fieles, tenemos que seguir viviendo como si fuera el último día de nuestras vidas, tenemos que seguir buscando a Dios como si Él viniera esta noche, tenemos que seguir adelante pensando en nuestro galardón, pensando en tu premio, pensando en tu corona. Y hoy te quiero decir, queridos hermanos, quiero decirles a todos que Jesucristo los ama mucho como pueblo y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que aprender a guerrear como nunca lo hemos hecho. Así es que espero en Dios que Dios haya hablado a tu corazón y te haya dado esta bendita palabra para que de esa manera tú puedas seguir adelante. Dios te bendiga mucho. Que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo llene tu corazón de una manera muy especial. Si Dios lo permite, nos veremos en la próxima ocasión. Que tengas una feliz noche. Amén.